Curso de electrocardiografía clínica. Elementos básicos para el diagnóstico por electrocardiograma. Interpretación del electrocardiograma normal en el adulto. Fundamentos para la toma e interpretación de un electrocardiograma. Fundamentos para la toma e interpretación de un electrocardiograma. Como todo procedimiento diagnóstico, la solicitud de realización de un electrocardiograma debe contener como mínimo un resumen de los datos de identificación y de la historia clínica del paciente. En el momento previo a la toma del electrocardiograma, es necesario establecer empatía con el paciente, tranquilizarle y explicarle el procedimiento y la ausencia de riesgo que éste implica. Papel electrocardiográfico. El tipo de papel utilizado por el electrocardiógrafo, tiene como característica su sensibilidad al calor, es decir, el trazado no se realiza con tinta, sino por la impresión que deja una aguja caliente sobre el papel térmico. Además, la superficie de este papel es milimetrada y los espacios entre cada 5 milímetros sobresalen gracias a una línea gruesa. Figura 1. El papel electrocardiográfico y sus medidas estándar. En el electrocardiograma se debe consignar la siguiente información: nombre del paciente, edad, género, número de historia clínica, fecha y hora de toma. La estandarización del trazado electrocardiográfico se realiza con base en dos variables: la velocidad y el voltaje. La velocidad se mide en el eje horizontal y se fija de manera estándar para que corra a 25 milímetros por segundo. A esta velocidad, cada milímetro corresponde a 0,04 segundos y un espacio de 5 milímetros corresponde a un tiempo de 0,2 segundos. El voltaje se mide en el eje vertical y la calibración del aparato se deja para que un milivoltio mueva la aguja registradora 10 milímetros. De acuerdo con lo anterior, un milímetro corresponde a 0,1 mV. En los casos en los que las ondas son altas y salen del papel, la graduación del voltaje se puede reducir a 5 milímetros por milivoltio cuando la magnitud de los complejos es amplia. Calidad de la toma del electrocardiograma. En muchas ocasiones existen dificultades para obtener un buen trazado. No obstante, las interferencias son un problema que puede corregirse fácilmente. Entre estas, las más frecuentes son: Figura 2. Representación de algunas interferencias en el trazado electrocardiográfico. La presencia de líneas en empalizada por interferencia eléctrica, la cual se debe a que el equipo comparte el tomacorriente con otro aparato. Los saltos en la secuencia o el borramiento del trazado por la pérdida de contacto de un electrodo. Las alteraciones en la línea de base por cambios respiratorios, especialmente en la hiperventilación. Los mordiscos en la línea de base por temblor muscular. Las pérdidas de foco por movimientos de los miembros o por llanto, en los casos pediátricos. Ubicación de los electrodos. Las superficies cutáneas donde se ubicarán los electrodos deben asearse con sustancias tales como alcohol, de modo que eliminen la grasa de la piel, que puede actuar como aislante eléctrico. En la actualidad, la mayoría de los equipos poseen electrodos con nomenclatura de colores, similar a la de los semáforos, para facilitar su ubicación en los miembros, o en su defecto están dotados de abreviaturas en inglés que indican su respectiva ubicación. Los electrodos de los miembros deben ubicarse de manera simétrica en las 4 extremidades. Los que se localizan en el precordio se ubicarán progresivamente desde la parte medial hasta la zona lateral izquierda del tórax. Figura 3. Tórax, en el que se indica la ubicación de los electrodos precordiales. Tabla 1. Patrones para la ubicación de los electrodos de los miembros. Tabla 2. Patrones para la ubicación de los electrodos del precordio. Derivaciones electrocardiográficas.
Las derivaciones electrocardiográficas son los diferentes registros de la actividad eléctrica del corazón, lo cual se obtiene mediante una serie de electrodos que se ubican según normas preestablecidas. Esta actividad se capta mediante un galvanómetro, se procesa a través de un amplificador y se envía a un sistema de registro. Las derivaciones pueden ser unipolares o bipolares. Las unipolares registran la diferencia de potencial entre un punto del cuerpo y otro punto llamado centro eléctrico. Las bipolares registran el potencial que se obtiene entre dos puntos del cuerpo. Las derivaciones según el plano anatómico que registren se dividirán en las del plano frontal y en las del plano horizontal. Derivaciones del plano frontal. El plano frontal es aquel que muestra en el individuo un corte de arriba hacia abajo. En este plano se ubican las derivaciones bipolares estándar de Einthoven, D1, D2, D3, así como las unipolares amplificadas de los miembros desarrolladas por Wilson y Goldberger, ABR, ABL, ABF. Este plano se esquematiza en una circunferencia, donde las derivaciones tienen un diferente ángulo de representación. Como elemento adicional, los grados de circunferencia tienen una diferencia con la nomenclatura geométrica convencional, porque los dos cuadrantes inferiores se representan en forma positiva, mientras que los dos superiores de manera negativa. Figura 4. Esquema de corte de los planos frontal y horizontal. Derivaciones bipolares. La derivación D1 se obtiene al tomar el registro entre los electrodos ubicados en el miembro superior derecho y en el miembro superior izquierdo. El dipolo tiene como electrodo negativo el derecho y como positivo el izquierdo, y su eje de circunferencia está entre 0 grados y 180 grados. La derivación D2 es el registro que se obtiene entre el electrodo negativo ubicado en el miembro superior derecho y el electrodo positivo ubicado en el miembro inferior izquierdo. Su eje está entre 60 grados a menos 120 grados. La derivación D3 mide la corriente entre el electrodo negativo en el miembro superior izquierdo y el electrodo positivo en el miembro inferior izquierdo. El eje se encuentra entre 120 grados y menos 60 grados. Derivaciones unipolares. Estas derivaciones miden la fuerza eléctrica absoluta de un electrodo positivo único en el cuerpo. Para lograr este efecto, se hace necesario ubicar un electrodo de potencial cero, lo cual se obtiene mediante el mecanismo de Wilson, que consiste en la unión de los demás electrodos de las extremidades, haciendo que sus fuerzas se anulen. Sin embargo, por el mecanismo de amplificación diseñado por Goldberger, se construyeron las derivaciones unipolares ampliadas, de ahí la letra A minúscula en su denominación. En conclusión, el electrodo positivo es el explorador y el negativo está conformado por la unión de los otros dos electrodos exploradores en la central eléctrica de Wilson. En la derivación ABR, el electrodo del miembro superior derecho es el positivo, mientras que el polo negativo será la unión del miembro superior izquierdo con los miembros inferiores. El eje está entre 30 grados y menos 150 grados. La derivación ABL tiene como electrodo positivo el que se ubica en el miembro superior izquierdo, mientras que el polo negativo será la unión del miembro superior derecho con los miembros inferiores. El eje está entre menos 30 grados y 150 grados. En la derivación ABF el electrodo positivo se encuentra en el miembro inferior izquierdo, mientras que el polo negativo será la unión de los miembros superiores y el miembro inferior derecho. El eje está entre menos 90 grados y 90 grados. Figura 5. Circunferencia con la representación de la nomenclatura para denominar el sentido de los ejes eléctricos. Figura 6. Ubicación de los electrodos y eje de las derivaciones frontales. D1. Figura 7. Ubicación de los electrodos y eje de las derivaciones frontales. D2. Figura 8. Ubicación de los electrodos y eje de las derivaciones frontales. D3. Figura 9. Ubicación de los electrodos y eje de las derivaciones frontales. ABR. Figura 10. Ubicación de los electrodos y eje de las derivaciones frontales. ABL. Figura 11. Ubicación de los electrodos y eje de las derivaciones frontales. ABF.
Regiones exploradas. Todas las derivaciones del plano frontal pueden representarse en un triángulo equilátero, el cual se conoce como triángulo de Einthoven, en cuyo centro se halla el cero eléctrico. Si las derivaciones bipolares y unipolares se transportan a un plano cartesiano, se tendrá un sistema exoaxial, al cual, si le ubica el corazón en el centro, será fácil correlacionar la ubicación de cada derivación y la parte del corazón que se observa. Otro elemento de importancia de este eje es que permite la localización del eje eléctrico del corazón con base en la determinación de las perpendiculares a las derivaciones que tengan complejos QRS isobifásicos. Figura 12. Representación del triángulo de Einthoven. Figura 13. Representación del sistema exoaxial. Note en el sistema exoaxial la existencia de perpendicularidad entre D1 y ABF, D2 y ABL, D3 y ABR. Regiones exploradas. Parte alta de la pared del ventrículo izquierdo por ABL, parte media por D1, pared diafragmática por D2, D3, ABL, cavidades derechas por ABR. Tabla 3. Regiones exploradas por las derivaciones del plano frontal. Derivaciones del plano horizontal. El plano horizontal, como su nombre lo indica, es el que hace un corte horizontal del sujeto a nivel del tórax. Los potenciales eléctricos de estas derivaciones llamadas precordiales, se recogen por medio de los electrodos ubicados en la región anterior del tórax. Las derivaciones PREC registran la actividad de la parte anterior e izquierda del plano horizontal. Las zonas cardíacas exploradas por las derivaciones precordiales corresponden a la cara anterior, el septum interventricular y la parte baja de la pared libre del ventrículo izquierdo. Figura 14. Zonas del corazón exploradas por las derivaciones precordiales y progresión de la onda R. Vector 1. Septal, vector 2. Masa ventricular, vector 3. Posterior basal. Regiones exploradas. Pared anteroseptal por V1, V2, V3, ápex cardíaco por V4, parte inferior de la pared libre del ventrículo izquierdo por V5, V6. Note el aumento progresivo del tamaño de la onda R y de forma inversa la disminución de la onda S. Tabla 4. Regiones exploradas por las derivaciones del plano horizontal. Derivación V1. Sitio de exploración. Pared anterior. Porción alta del septum interventricular. Derivación V2. Sitio de exploración. Pared anterior. Porción media del septum interventricular. Derivación V3. Sitio de exploración. Pared anterior. Porción baja del septum interventricular. Derivación V4. Sitio de exploración. Pared anterior y ápex cardíaco. Derivación V5. Sitio de exploración. Parte baja de la pared libre del ventrículo izquierdo. Derivación V6. Sitio de exploración. Parte baja de la pared libre del ventrículo izquierdo. Otras derivaciones. Derivaciones precordiales adicionales. Las derivaciones precordiales adicionales sirven para tener una mejor visión sobre los daños en la cara posterior del corazón. Las posiciones auxiliares son: V7, ubicada en la línea horizontal de V4 con la línea axilar posterior. V8. Ubicada en la línea de V4 con la línea externa de la escápula. V9. Ubicada en la línea de V4 con la línea paravertebral izquierda. Derivaciones precordiales derechas. Las derivaciones precordiales derechas se utilizan en casos de corazones con ejes desviados hacia la derecha o dextrocardias. En su nomenclatura se agrega a la consonante R, por ejemplo V3R, V4R. Su ubicación es de forma inversa a las precordiales estándar, pero dirigiéndose de medial a lateral en hemitórax derecho. Derivaciones esofágicas. Las derivaciones esofágicas se toman a través de un catéter con un electrodo explorador que se introduce por vía transesofágica. Su objetivo es observar de forma magnificada la actividad de las aurículas, en casos de arritmias auriculares, y visualizar trastornos de la cara posterior, en infartos agudos. La ubicación de las derivaciones esofágicas depende de la distancia en centímetros a partir de la arcada dental. Por ejemplo, E20 visualiza a nivel de la parte media de las aurículas, E30 a nivel de la unión aurículo-ventricular y E50 en la parte posterior baja del ventrículo izquierdo. Derivación del hueso.
Esta es una derivación torácica bipolar cuya importancia radica en la mejor visualización de la actividad auricular, por lo cual es útil en el diagnóstico diferencial de las taquiarritmias. Para su construcción es necesario que el electrodo del miembro superior derecho se ubique en el segundo espacio intercostal con línea paraesternal derecha y el electrodo del miembro superior izquierdo se coloque en el cuarto espacio intercostal con línea paraesternal derecha. Bases para la interpretación de un trazado electrocardiográfico. Para la lectura e interpretación de un trazado electrocardiográfico, es necesario tener un ordenamiento lógico, que permita emitir un diagnóstico de manera racional. El orden propuesto es el siguiente: ritmo, frecuencia, eje eléctrico, onda P, intervalo PR, onda Q, complejo QRS, segmento ST, onda T, intervalo QT y onda U. El ritmo. Como primer punto hay que determinar si el ritmo es regular o no. ¿El ritmo es regular? Sí. ¿El ritmo no es regular? No. El ritmo es regular. La distancia entre las ondas será idéntica y el origen del ritmo puede ser sinusal, nodal o ventricular. Cuando el ritmo es sinusal, frecuencia cardíaca entre 60 y 100 por minuto, existen las siguientes características. La onda P antecede a todos los complejos QRS en todas las duraciones y es positiva en la derivación de 2. El intervalo PR es normal, 0,12 segundos a 0,21 segundos. El ritmo nodal tiene frecuencias entre 40 y 59 latidos por minuto, mientras que el ventricular o idioventricular es regular y sus frecuencias son inferiores a 40 latidos por minuto. Estos dos últimos se caracterizan por la ausencia de la onda P o la disociación con los complejos QRS. El ritmo ventricular cursa con morfología de bloqueo de rama, y sus complejos pueden ser muy aberrados. Irregular. La presencia de un ritmo irregular se asocia con eventos como arritmias sinusales, extrasístoles supraventriculares, auricular, nodal, o ventriculares, fibrilación auricular, flúter auricular con bloqueo variable, marcapaso errante, fibrilación ventricular, bloqueo aurículo-ventricular de diferente grado, taquicardia supraventricular con diferentes grados de bloqueo AV, etc. Frecuencia cardíaca. Para la determinación de la frecuencia cardíaca en un trazado electrocardiográfico existen varios métodos. Método de los 1500, método estándar y el método del muestreo. Método de los 1500. Si se tiene en cuenta que el papel corre a una velocidad estándar de 25 milímetros en un segundo, en 60 segundos habrá recorrido 1500 milímetros. Aplicando una regla de 3 simple, se divide 1500 entre la distancia en milímetros tomada entre dos ondas R. Frecuencia cardíaca es igual a 1500 entre los milímetros que hay entre dos R. Por ejemplo, en el trazado electrocardiográfico de la figura 15, la distancia entre una onda R y la subsiguiente, es de 23 cuadritos de 1 milímetro. La frecuencia se obtendría así. Frecuencia cardíaca es 1500 entre 23 cuadritos que es igual a 65. La frecuencia cardíaca calculada es de 65 latidos por minuto. Figura 15. Método de los 1500 para el cálculo de la frecuencia cardíaca. Método estándar. En el método estándar el elemento clave es la utilización de la cuadrícula, tomando como indicador de medida la línea gruesa ubicada cada 5 milímetros. Se toma un complejo QRS en el cual coincida la espiga de la onda R con la línea gruesa y se cuenta el número de casillas de 5 milímetros hasta encontrar el siguiente QRS de la misma derivación. Luego el valor de 300 se divide entre el número de cuadros de 5 milímetros contados. Por ejemplo, en un electrocardiograma, que la primera onda R cayó sobre la línea gruesa de 5 milímetros y la segunda sobre la cuarta línea gruesa, la frecuencia cardíaca se obtendría así. Frecuencia cardíaca sería 300 entre 4 que son 75. La frecuencia cardíaca calculada es de 75 latidos por minuto. En la situación en la cual la segunda onda R no coincida con una línea gruesa, se hace el siguiente procedimiento. Se revisa entre qué valores de líneas gruesas quedó la siguiente onda R. En el ejemplo quedó entre la de 75 y la de 100. Se calcula el valor en número de latidos de cada milímetro comprendido en el sector entre 75 y 100. En el ejemplo será
Valores 100 menos 75 entre 5 milímetros igual a 5. Cada milímetro tiene un valor de 5 latidos y la onda R se encuentra a 2 milímetros a la izquierda del valor 75, por lo cual la frecuencia será de 85 latidos por minuto. Figura 17. Método estándar para el cálculo de la frecuencia cardíaca cuando el segundo complejo QRS no coincide con una línea gruesa. Método del muestreo. El método del muestreo se utiliza cuando hay ausencia de ritmo sinusal. Consiste en contar el número de complejos QRS en una misma derivación que aparecen en 75 milímetros, 3 segundos y multiplicar por 20. Frecuencia cardíaca sería número de QRS por 20. Por ejemplo, si en los 3 segundos usted contabiliza 4 complejos QRS, la frecuencia se obtendría así. Frecuencia cardíaca sería 4 por 20 igual 80. La frecuencia cardíaca calculada es de 80 latidos por minuto. Las anormalidades más frecuentes que pueden causar trastornos en la frecuencia cardíaca se describen en la tabla 5. Tabla 5. Causas de anormalidades de la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia es mayor de 100 latidos por minuto, por taquicardia sinusal, extrasístoles, taquicardias paroxísticas, fibrilación auricular o flúter auricular. Si la frecuencia es menor de 60 latidos por minuto, por bradicardia sinusal, bloqueos auriculoventriculares o bloqueos sinoatriales. Hay que tener en cuenta que cuando la frecuencia cardíaca sea normal, 60 menos 100 por minuto pueda deberse a un ritmo nodal rápido. Eje eléctrico. Para la determinación del eje eléctrico del corazón se debe tomar como referencia el sistema exoaxial visto anteriormente, en donde las derivaciones del plano frontal se ubican cada 30 grados. El eje se considera normal cuando se encuentra entre menos 30 grados y 110 grados. Estará desviado a la izquierda cuando esté entre menos 30 grados y menos 90 grados. Y desviado a la derecha cuando esté entre más 110 grados y más 180 grados. Finalmente, se considera la zona de nadie, si está entre menos 90 grados y menos 180 grados, debido a que se desconoce si la desviación es en extremo derecha o en extremo izquierda. Método de la sumatoria de vectores. Para obtener el eje eléctrico del corazón, basta con hacer la sumatoria de los vectores resultantes en D1, D2 y D3. Para hallar el vector en cada derivación, es necesario conocer su magnitud, dirección y sentido. Figura 18. Circunferencia con la representación de los cuadrantes eléctricos. Nótese la distribución de los grados de circunferencia. Eje normal de menos 30 grados a más 110 grados, desviado a la derecha entre más 110 grados a más menos 180 grados, desviado a la izquierda entre menos 30 grados a 2 a menos 90 grados, zona de nadie entre menos 90 grados a más menos 180 grados. Magnitud. Es restar a la magnitud en milímetros de las ondas positivas, la magnitud en milímetros de las ondas negativas del complejo QRS en cada derivación. Dirección. Es el eje que le corresponde a la derivación en el sistema exoaxial. Sentido. Si la sumatoria de las ondas es positiva, se colocará en la región positiva de la derivación y viceversa. Para obtener el eje eléctrico basta con sumar los vectores resultantes de las 3 derivaciones bipolares. Por ejemplo, en las derivaciones bipolares, en A se calculan las magnitudes de la siguiente forma. En D1 los 5 positivos se le restarán los 3 negativos teniendo como resultado 2, 5 menos 3 igual 2. D2 será de 4, 5 menos 1 igual 4, y D3 será menos 3. 1 menos 4 igual menos 3. La dirección está dada en el sistema exoaxial para D1 a 0 grados, D2 a 60 grados, D3 a menos 60 grados. El sentido en D1 es positivo, 2, D2 positivo, 4, y D3 negativo, 3. Se grafican las magnitudes en el sistema exoaxial. Se realiza la sumatoria de los vectores de D1 y D2, lo cual da la resultante R1. El vector resultante R1 suma a D3, lo que dará la resultante final RF, indicando que el eje se encuentra cercano a 0 grados. Figura 19. Método de la sumatoria de vectores para el cálculo del eje eléctrico.
Método de la derivación isobifásica. Esta metodología para hallar el eje eléctrico es más sencilla que la anterior, y consiste en tomar la derivación isobifásica sumatoria de las ondas igual a 0, de las 6 derivaciones frontales. Luego, en el sistema exoaxial se localiza el eje que cruza perpendicularmente esta derivación. En esta derivación perpendicular se mira el sentido y hacia donde esté dirigido será considerado el eje cardíaco. Por ejemplo, la derivación isobifásica es ABL, la derivación perpendicular es de 2, y al ser esta de tendencia positiva el eje estará a 60 grados. Figura 20. Método de la derivación isobifásica para el cálculo del eje eléctrico. Método rápido. Esta metodología para hallar el eje eléctrico es la más sencilla, y consiste en revisar si la magnitud resultante de D1 es positiva o negativa, lo cual permite orientar la búsqueda del eje en la mitad derecha o en la mitad izquierda. Luego, se revisa la derivación unipolar ABF, que de ser positiva orienta hacia los cuadrantes inferiores, y si es negativa hacia los superiores de la derecha tomar la derivación isobifásica sumatoria de las ondas igual a 0. Al entrecruzarlas se obtiene el cuadrante donde se encuentra el eje eléctrico. Por ejemplo, la derivación de 1 es de tendencia positiva, lo cual la ubica en el hemisferio derecho. Al revisar ABF este es de tendencia positiva, indicando que el eje se encuentra dentro del cuadrante inferior derecho, dentro de la zona del eje eléctrico normal. Figura 21. Método rápido para el cálculo del eje eléctrico. Tabla 6. Causas de desviación en el eje eléctrico. En la desviación del eje hacia la izquierda puede ser normal hasta en el 10% de los casos, y puede darse por rotación o desplazamiento del corazón hacia la izquierda, hipertrofia ventricular izquierda, bloqueo de la rama izquierda, hemibloqueo anterior izquierdo, ostium primum, comunicación intraauricular. En la desviación del eje hacia la derecha es un hallazgo normal en lactantes e infantes hasta los 8 años de edad, y puede darse por rotación cardíaca a la derecha, hipertrofia ventricular derecha o hemibloqueo posterior izquierdo. Onda P. La onda P representa la despolarización auricular y en condiciones normales antecede a todos los complejos QRS. Su morfología en general es simétrica, excepto en V1 y V2 en donde puede ser isobifásica. Su conformación puede dividirse en dos componentes. El ascenso corresponde al inicio de la despolarización auricular derecha y su descenso al final de la despolarización auricular izquierda. Su duración oscila entre 0,08 y 0,1 segundos, 2 cuadros y medio, y su altura no debe exceder los 0,25 milivoltios, 2 cuadros y medio. Si se ubicara el vector resultante de la despolarización auricular dentro del triángulo de Einthoven, su eje se hallaría entre 30 y 60 grados, por lo cual es positiva en las derivaciones de 1, D2, ABF, V3, V4, V5 y V6, negativa en la derivación ABR y variable en las derivaciones de ecuaciones D3 y ABL. Si están presentes los anteriores criterios de normalidad de la onda P, se debe pasar a revisar el segmento PR. Tabla 7. Causa de anormalidades en la onda P. Onda P ausente. En casos de ritmos idioventriculares, nodales o de fibrilación auricular. Onda P pulmonar. Es cuando la morfología de la onda P es en tienda de campaña, picuda y con más de 2,5 milímetros de alto. Puede presentarse en estenosis de la válvula, hipertensión pulmonar y estenosis de la válvula pulmonar. Onda P mitral. Se caracteriza por la presencia de una mella en su parte superior. Tiene un ancho mayor de 2,5 milímetros y se presenta en casos de estenosis de la válvula mitral, insuficiencia mitral y disfunción diastólica del ventrículo izquierdo. Onda P invertida. Puede deberse a ritmo nodal, ritmo atrial bajo, dextrocardia y extrasístoles auriculares o nodales, o puede darse por la incorrecta ubicación de los electrodos de los miembros superiores. Ondas P múltiples. Se dan en los casos de flúter auricular, taquicardia auricular con bloqueo auriculoventricular u ondas P separadas por bloqueo intraauricular. Figura 22. Trazado electrocardiográfico normal. Figura 23. Triángulo de Einthoven con vector de despolarización auricular.
Note la positividad en la mayoría de las derivaciones excepto en ABR, está detrás del vector y en V1 el isobifasismo, está perpendicular al vector. Segmento PR. Un segmento corresponde a una línea isoeléctrica que une dos ondas. El segmento PR está comprendido entre el final de la onda P y el inicio del complejo QRS. Representa el paso de la señal eléctrica por el nodo auriculoventricular y el haz de His, donde se da un retardo en la conducción. Su duración normalmente es de 0,1 segundos. Intervalo PR. Un intervalo comprende una línea isoeléctrica y las ondas que lo delimitan. El intervalo PR va desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. Su expresión representa el tiempo que toma el impulso para viajar desde el nodo sinusal hasta las fibras musculares ventriculares. Oscila normalmente entre 0,12 segundos y 0,21 segundos en el adulto, lo cual depende del tono simpático y de la frecuencia cardíaca basal. Si la frecuencia cardíaca está en 120 latidos por minuto, un intervalo PR de 0,21 segundos sería alargado en este paciente, pero de manera general los valores por encima de 0,21 segundos se denominan intervalo PR largo, mientras que los menores a 0,12 segundos intervalo PR corto. Si están presentes los anteriores criterios de normalidad del intervalo PR, se debe pasar a revisar el complejo QRS. Tabla 8. Causas de anormalidades del intervalo PR. Intervalo PR prolongado. Es causado por sobredosis digitálica o de cualquier fármaco que aumente la conducción auriculoventricular, trastorno de la conducción auriculoventricular de primer grado, hipocalemia, fiebre reumática aguda, difteria, aterosclerosis u oclusión de la arteria coronaria derecha. Intervalo PR corto. Se halla en los casos de ritmo nodal o en síndromes de preexcitación como el de Wolff-Parkinson-White. Intervalo PR variable. Está presente en el fenómeno de Wenck-Bacho en el marcapaso errante. Intervalo PR disociado. Ocurre en los bloqueos de tercer grado o ritmos del tejido de unión. Complejo QRS. El complejo QRS representa el proceso de despolarización ventricular y tiene un rango de duración entre 0,08 segundos y 0,10 segundos. Máximo de 0,11 segundos. La formación de cada una de sus ondas depende directamente de los vectores resultantes de la despolarización de la masa ventricular. Figura 24. Corazón con los vectores de despolarización ventricular. Vector 1. Septal, vector 2. Masa ventricular izquierda, vector 3. Porción posterior basal. Vector septal. El septum interventricular es la primera parte del ventrículo que se despolariza, por lo cual el vector tiene una dirección hacia adelante, hacia abajo y hacia la derecha. Si se dibuja este vector en el triángulo de Einthoven, representa la primera onda del complejo QRS. Figura 25. Triángulo de Einthoven con el vector de despolarización septal. La clave es observar el lugar donde se proyectan las imágenes, si es en el componente positivo o negativo de la derivación. En las de 1, ABL la resultante es negativa al caer la proyección en el componente negativo de la derivación, mientras que las derivaciones precordiales izquierdas son negativas porque observan la cola del vector de despolarización. En D2, D3, ABR, ABL la proyección cae en el componente positivo. Las precordiales derechas observan la cabeza del vector. Vector de las paredes ventriculares. El vector de las paredes ventriculares, de gran tamaño, está dado por la sumatoria de los vectores resultantes de la despolarización de los dos ventrículos, pero principalmente por el izquierdo que es el que más masa posee, y toma una dirección hacia adelante, abajo y a la izquierda. Si se dibuja este vector en el triángulo de Einthoven, representa la segunda onda del complejo QRS, la cual es la de mayor tamaño. Figura 26. Triángulo de Einthoven con el vector de despolarización de las paredes ventriculares. Haciendo el mismo análisis que en el vector anterior, la resultante se dibuja en una línea más gruesa. Figura 27. Triángulo de Einthoven con el vector de despolarización de los segmentos basales. Vector de los segmentos basales. Este vector despolariza el músculo ventricular de la zona posterior basal. Es más pequeño en comparación con el anterior, con dirección hacia atrás, arriba y a la derecha.
Si se dibuja este vector en el triángulo de Einthoven, representa la tercera onda del complejo QRS. La resultante de este vector se dibuja en línea más gruesa. Después de construir las resultantes de los tres vectores, observe que un vector puede generar una onda diferente en cada derivación. Como puede verse, la morfología del complejo QRS en las derivaciones ABL y D1 es similar, QRS. En las derivaciones D2, D3 y ABF también lo es, RS, mientras que en ABR es diferente, RISR. Esto se justifica por la ubicación en el plano frontal de cada una de las derivaciones. La nomenclatura de las ondas del complejo QRS ha sido establecida de forma independiente del vector que represente. Por ejemplo, el vector de las paredes ventriculares populares puede ser positivo o negativo dependiendo de la ubicación del electrodo que registra. Con el fin de tener un patrón común, se deben tener en cuenta unas características para la denominación de las ondas del complejo QRS. Figura 28. Progresión de la onda R en las derivaciones precordiales. Note el aumento progresivo del tamaño de la onda R y de forma inversa la disminución de la onda segundos. Onda Q. La onda Q es la primera deflexión negativa del complejo y debe preceder a cualquier onda positiva. Para poder denominarla como onda Q normal, su duración debe ser menor de 0,04 segundos y su voltaje no mayor de 0,2 mV, el cual debe ser menor del 25% del tamaño de la onda ER. La onda Q que no cumpla los criterios descritos se denomina onda Q patológica y puede ser anormal en situaciones como infarto agudo del miocardio, embolia pulmonar, hipertrofia ventricular derecha o izquierda, miocardiopatías o defectos en el tabique interventricular. Onda R. La onda R corresponde a la primera deflexión positiva del complejo QRS. En los casos donde exista otra onda positiva en el complejo, esta se denominará R'. Normalmente, su duración debe ser menor de 0,07 segundos y su voltaje varía entre 0,4 y 2,2 mV, siendo en promedio de 0,5 mV en las derivaciones del plano frontal y de 1 mV en el plano horizontal. En las derivaciones precordiales, lo importante es observar la progresión en el tamaño de la onda R desde V1 hasta V6. Onda segundos. La onda segundos es la deflexión negativa que aparece posterior a una onda R. Si existe otra onda negativa posterior, la subsiguiente se denominará segundos'. En la situación en la cual no existan ondas positivas en el complejo QRS, este se denominará complejo QS. Punto J. El punto J es el punto donde termina la última onda del complejo QRS e inicia el segmento ST. Su importancia radica en que ayuda a la interpretación electrocardiográfica del descenso, infradesnivel o ascenso, supradesnivel, del segmento ST con respecto a la línea de base, teniendo como patrón una oscilación menor a 1 milímetro. Si están presentes los anteriores criterios de normalidad en el complejo QRS, se debe pasar a revisar el segmento ST. Segmento ST. El segmento ST es el momento de la máxima despolarización de la musculatura ventricular. Se localiza desde el final del complejo QRS hasta el inicio de la onda T. Teniendo como referencia al punto J, se puede determinar su infradesnivel o supradesnivel y su morfología contribuye como elemento diagnóstico en algunas patologías como el proceso isquémico del miocardio. Tabla 9. Causas de anormalidades del complejo QRS. Complejo QRS ancho. Por retardos en la conducción intraventricular, bloqueos de rama, hipercalemia, extrasístoles ventriculares, hipertrofias ventriculares, quinidina, propafenona, etc. Complejo QRS de bajo voltaje. En obesidad, agudo del miocardio, hipotiroidismo, trastornos pericárdicos como derrame o pericarditis crónica constrictiva, o alteraciones pulmonares como el enfisema. Complejo QRS de alto voltaje. En paredes torácicas delgadas o en hipertrofias ventriculares. Cambios en la morfología del complejo QRS. En empastamientos o mellas en bloqueos de rama o en cor pulmonale agudo, configuración anormal en el infarto del miocardio, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, flúter ventricular, alternancia eléctrica, hipercalemia, etc. En los procesos isquémicos antiguos las ondas son de tamaño mínimo, por lo cual se llaman ondas R embrionarias o agnarias o amputadas. En las derivaciones electrocardiográficas precordiales, es importante observar la progresión de menor a mayor tamaño de la onda R, que se da de V1 a V6.
En la hipertrofia ventricular esta progresión está alterada. Tabla 10. Causas de anormalidades del segmento ST. Segmento ST elevado. En infarto del miocardio reciente, pericarditis, traumatismo cardíaco, hipercalemia, aneurisma ventricular izquierdo. Segmento ST deprimido. En casos de isquemia subendocárdica, impregnación digitálica, cubeta digital itálica, taquicardias, hipocalemia, bloqueos de rama, extrasístoles, miocarditis, etc. Onda T. La onda T corresponde a la repolarización del músculo ventricular. Su morfología es asimétrica, con una parte ascendente más lenta y de mayor duración que la descendente, la cual es más rápida. Su voltaje no debe exceder las 2/3 partes de la onda R, mayúscula, acompañante. Su dirección debe seguir el complejo QRS. Por lo tanto, si este es predominantemente positivo, la onda T debe ser positiva. Y si el complejo QRS es predominantemente negativo, la onda T debe ser negativa. Si no existe este parámetro se le llama onda T invertida e implica patología cardíaca. Tabla 11. Causas de anormalidades de la onda T. Onda T alta y picuda, base simétrica. Se presenta en hipercalemia y derivaciones V2 a V3 posterior a un infarto de cara posterior. Onda T invertidas. En isquemia subendocárdica, pericarditis, hipocalemia, hipertrofia ventricular, miocarditis, etc. Onda T plana. En procesos isquémicos, hipotiroidismo, pericarditis, miocarditis, etc. Figura 29. Triángulo de Einthoven con el vector de repolarización ventricular, onda T. Note la positividad en la mayoría de las derivaciones excepto en ABR. Intervalo QT. El intervalo QT es el tiempo que transcurre entre el inicio del complejo QRS y el final de la onda T. Representa el fenómeno de despolarización y repolarización ventricular. Su duración varía de acuerdo con el género y la frecuencia cardíaca. En el género masculino, el QT corregido varía desde T0, 36 segundos hasta 0, 40 segundos y en la mujer varía desde 0, 41 segundos hasta 0, 44 segundos. La variación dada por la frecuencia cardíaca se corrige de acuerdo con la siguiente fórmula. QT corregido sería QT entre la raíz cuadrada tiempo entre 2R. Figura 30. Método para calcular el intervalo QT corregido. Donde QT es el intervalo QT medido sobre el papel electrocardiográfico expresado en segundos y RR es la raíz cuadrada de la distancia en segundos entre dos ondas R consecutivas pertenecientes a la misma derivación. Por ejemplo, en la figura 30 el QT medido es de 10 cuadros, es decir, 0,42. El intervalo RR es de 23 cuadros, lo que indica que la distancia entre una onda R y la subsiguiente es de 0,92 segundos. El intervalo QT corregido se obtendrá así. QT corregido sería 0,40 entre raíz cuadrada de 0,92, igual 0,417. El índice 7. El intervalo QT corregido es de 0,417 segundos. Onda U. La aparición de la onda U se atribuye a la repolarización de las fibras de Purkinje. Puede observarse en las derivaciones precordiales derechas V1, V2, V3. Comparativamente con la onda T es de menor tamaño y siempre tiene la misma dirección. Interpretación por pasos. Antes de empezar se debe verificar la correcta posición de los electrodos y la estandarización de la velocidad del papel a 25 mm por segundo y 10 mm correspondientes a 1 milivoltio. Tabla 12. Causas de anormalidades del intervalo QT. Intervalo QT prolongado. En hipocalcemia, cardiopatía isquémica, carditis reumática activa, cardiomegalia, hipocalemia, realmente se mide un intervalo Q, U y síndrome de QT largo, etc. Intervalo QT acortado. Por digital, hipercalcemia, alcemia, en el síndrome de QT corto, etc. Tabla 13. Causas de anormalidades de la onda U alta o prominente. En hipocalemia, cardiopatía isquémica, sobredosis digitálica, bradicardia, hipertiroidismo, hipertrofia ventricular, sobredosis de adrenalina, hipercalcemia, etc. Onda U invertida. En hipercalemia o en cardiopatía isquémica. Primer paso. Observe las ondas P y los intervalos RR en las derivaciones D2 y V1.
Observe las derivaciones V1 y V2, las mejores para detectar bloqueos de rama. Determinar primeramente el ritmo. ¿Cuál es el ritmo? ¿Es un ritmo sinusal? Sí, es un ritmo no sinusal. Entonces, es un ritmo anormal. Luego, efectuar valoración de arritmias como latido ventricular o auricular prematuro, taquicardia con QRS ancho o estrecho, o bradiarritmias. Segundo paso, valore los intervalos y bloqueos. Duración del QRS. Mayor de 0,12 segundos. Bloqueo de rama. Configuración de QRS, V1, V2, V6 y D1. QRS, menor a 0,12 segundos es normal. Duración del PRR, mayor de 0,20 segundos. Bloqueo auriculoventricular de primer grado. PR menor de 0,12 segundos. Síndromes de preexcitación. PR entre 0,12 y 0,20 segundos. Es normal. Tercer paso, valore la elevación o depresión del segmento ST. Elevación del segmento ST. Mayor de 1 milímetros, en dos o más derivaciones de las extremidades. D2, D3 y ABF. Infarto inferior agudo. Infarto con elevación del ST. Mayor de 2 milímetros, en dos o más derivaciones precordiales. V1 a V6. Infarto anterior agudo. Infarto con elevación del ST. Valorar depresión del segmento ST. Depresión del ST mayor de 2 milímetros, en dos o más derivaciones. CKMB positiva o troponina I positiva. Infarto sin elevación del ST. Isquemia. Cuarto paso, valore las ondas Q. Onda Q en derivaciones de 1, D2, D3, ABF y ABL. Normal cuando menor a 0,04 segundos y menor a 3 milímetros de profundidad, excepto que la derivación D3 es normal hasta 0,04 segundos y hasta 7 milímetros de profundidad en D3 y ABS y ABL, derivación D1 menor de 1,5 milímetros. Si Q es anormal, D1, ABL V5 y V6 infarto lateral, D2, D3 y ABF. Infarto inferior V1 a V4. Infarto anterior V1 a V3. Infarto septal. Tener en cuenta R dominante en V1 y V2, proporción RS mayor a 1. Posibilidad de infarto posterior. Excluir situaciones que simulan un infarto. Miocardiopatía hipertrófica. Hipertrofia ventricular. Síndrome Wolff-Parkinson-White. QS2. 3 y ABF limítrofes. Quinto paso, valore la progresión de la onda R de V1 a V6. Si Q es anormal, D1, ABL V5 y V6 infarto lateral, D2, D3 y ABF. Infarto inferior V1 a V4. Infarto anterior V1 a V3. Infarto septal. Tener en cuenta R dominante en V1 y V2, proporción RS mayor a 1. Posibilidad de infarto posterior. Excluir situaciones que simulan un infarto. Miocardiopatía hipertrófica. Hipertrofia ventricular. Síndrome Wolff-Parkinson-White. QS2. 3 y ABF limítrofes. Sexto paso, valore las ondas P máximo de amplitud 3 milímetros y ancho 2,5 milímetros en D2 y V1 para evaluar crecimiento auricular. Séptimo paso, valore las ondas T, intervalo QT, eje eléctrico de QRS, eje de la P. Octavo paso, valore arritmias. Finalmente, queda por recordar que al tener un registro electrocardiográfico en las manos, aunque se trata de una prueba valiosa, no deja de ser una prueba diagnóstica, por lo cual debe de interpretarse a la luz de la clínica del paciente.